Hola, bienvenidos a Historias que Encantan, un lugar donde las historias de superación y gestos que inspiran transforman vidas. No te lo pierdas. Una sola frase de su hija de 3 años fue suficiente para destruir el mundo perfecto de Elías. Mientras veían una película familiar, la pequeña pronunció 2 nombres juntos, mamá y Kyle, unas palabras que no tenían sentido y que plantaron una semilla de duda venenosa en su corazón. Lo que empezó como una sospecha inquietante se convirtió en una obsesión que lo consumiría por completo, llevándolo a tomar medidas extremas. Esta es la historia de cómo un padre devoto, carcomido por los celos y la necesidad de saber, instaló una cámara oculta en su propia casa para descubrir una traición que superaba sus peores pesadillas, justo delante de sus ojos. Prepárate para una historia de amor, engaño y venganza. Pero antes, no olvides suscribirte y darle like para no perderte ningún detalle. Elías creía tener una vida tallada por los mismos dioses de la fortuna. A sus 34 años, se movía por el mundo con la confianza de un hombre que lo había conseguido todo a base de esfuerzo y dedicación. Su puesto como director financiero en un prestigioso banco no era solo un trabajo, era el pilar sobre el que había construido un santuario para su familia. Un santuario con vistas panorámicas desde el piso 18 de un moderno edificio en el corazón de una metrópolis costera. Un hogar de paredes blancas y grandes ventanales que cada tarde se inundaba con la luz dorada del atardecer. Su verdadera riqueza, sin embargo, no se contaba en cifras de 6 ceros, sino en los rizos oscuros y la risa cristalina de su hija de 3 años, Lía. Ella era el sol de su universo, el recordatorio viviente del porqué de sus jornadas interminables y sus viajes de negocios. Amara, su esposa, era el ancla que mantenía ese universo en perfecto equilibrio. Con su pasado en psicología y su decisión de dedicarse por completo a la crianza de Lía y al bebé que venía en camino, representaba la calidez y la estabilidad del hogar. Elías trabajaba 6 días a la semana, a menudo hasta tarde, pero el domingo era sagrado. Ese día, el mundo exterior dejaba de existir. Solo eran él, Lía y la magia del cine en el salón de su casa. Lía estaba en esa fase adorable en la que el mundo se convertía en un catálogo de palabras nuevas y reconocimientos. Si un perro aparecía en la pantalla, gritaba el nombre de su propia mascota, un robusto boxer llamado Titán. Si un hombre con gafas se parecía a su abuelo, lo señalaba con su dedito regordete y exclamaba, ¡Abue! Aquella tarde de domingo, el aire estaba cargado de una calma perezosa. Lontano, la ciudad zumbaba su canción de asfalto y prisas, pero allí dentro solo existía el murmullo de la televisión y la respiración acompasada de Lía, acurrucada contra su pecho. Habían elegido una película de superhéroes, una historia de empoderamiento femenino que Elías esperaba inspirara a su hija. Todo era perfecto, un cuadro de felicidad doméstica tan puro que parecía irreal. Entonces llegó una escena de romance, un beso apasionado entre la protagonista y su interés amoroso. No era nada explícito, pero estaba cargado de una ternura que flotaba en el ambiente. Elías sonrió, mirando de reojo a su hija. Esperaba un comentario sobre el vestido de la heroína o el peinado del galán. En su lugar, la vocecita de Lía, clara e inocente, atravesó el salón como un cristal que se rompe. Son mamá y Kyle. Elías se quedó helado. El aire pareció espesarse en sus pulmones. Mamá y Kyle. Conocía a la perfección el catálogo de nombres de su hija. Papá, mamá, abue, tía Elena, Titán. Pero Kyle, ese nombre era un intruso, una nota discordante en la sinfonía perfecta de su vida. ¿Qué has dicho, mi amor?, preguntó, intentando que su voz sonara casual, ligera. Lía, con sus grandes ojos fijos en la pantalla, repitió sin dudar, mamá y Kyle. Como en el cuarto, un abismo se abrió bajo los pies de Elías. El cuarto. ¿Qué cuarto? Un sudor frío le recorrió la espalda. Pensó que tal vez había escuchado mal, que la mente de una niña de 3 años era un laberinto de fantasía y palabras a medio formar.
Quizás Kyle era un personaje de sus dibujos animados, un amigo imaginario que acababa de nacer, pero la certeza en la voz de su hija era inquietante. Con el corazón martilleándole en el pecho, Elías sintió una necesidad imperiosa de entender. Con dedos temblorosos, tomó el control remoto y retrocedió la película. La escena del beso volvió a llenar la pantalla. Contuvo la respiración observando a su hija, y de nuevo, con la misma naturalidad, Lía señaló la pantalla. «Mira, papá, mamá y Kyle». El nombre ya no sonaba extranjero, sonaba a condena. Se inclinó hacia ella, buscando sus ojos, esos pozos de inocencia que ahora parecían guardar un secreto terrible. «Cariño, ¿quién es Kyle?», susurró, el miedo haciendo que su voz fuera apenas un hilo. Lía no respondió con palabras. Simplemente levantó su bracito y señaló hacia el techo, hacia el piso de arriba. Elías sintió que el suelo desaparecía. El apartamento de lujo, el éxito profesional, la imagen de la familia perfecta. Todo se desvaneció, reemplazado por una sola y aterradora pregunta que resonaría en su alma durante los días y noches venideros. ¿Quién era Kyle? Y, peor aún, ¿por qué su hija lo asociaba con su madre en un beso robado de una pantalla de cine? La duda, como una semilla venenosa, acababa de ser plantada en el corazón de su paraíso. La noche que siguió a la revelación de Lía fue una tortura silenciosa. Elías observaba a Amara moverse por la casa, preparar la cena, cantar una canción de cuna a Lía. Cada uno de sus gestos, antes fuente de confort y amor, ahora estaba teñido por la sospecha. Su risa, ¿era genuina o una fachada? El beso de buenas noches que le dio, ¿era de amor o de costumbre? Una actuación para el hombre al que estaba traicionando. Se sentía como un espectador en su propia vida, viendo una obra de teatro cuyo guión desconocía. Se acostó en la cama matrimonial, sintiendo un océano de distancia entre él y su esposa. El aroma de su perfume, que antes lo embriagaba, ahora le resultaba asfixiante. Quería gritarle, exigirle una explicación, arrojarle el nombre Kyle a la cara y ver cómo su mundo se rompía igual que el suyo. Pero la prudencia, o quizás el miedo a la respuesta, lo detuvo. Acusar a la mujer a la que le había confiado su vida y su corazón basándose en las palabras de una niña de 3 años era una locura. Una acusación así, una vez lanzada, no tiene vuelta atrás. Podría destruir su familia por una fantasía infantil, así que guardó silencio. Enterró la duda bajo capas de trabajo y rutina, esperando, rezando para que el tiempo demostrara que todo había sido un malentendido. Intentó convencerse a sí mismo de que Kyle era una invención, un eco de algún programa de televisión, una palabra mal pronunciada, pero el nombre se quedó alojado en su mente, un parásito que se alimentaba de su paz. Pasaron 2 meses. La vida continuó su curso apacible en la superficie, mientras bajo ella, la corriente de la desconfianza de Elías crecía en fuerza. El embarazo de Amara avanzaba. Su vientre redondeado era un recordatorio constante de la familia que habían construido, la misma que ahora él sentía en peligro. El punto de quiebre llegó en una tarde soleada de sábado, en el parque comunitario contiguo a su edificio. Era una escena idílica. Elías, Amara, Lía correteando por el césped, y Titán, su boxer, tirando de la correa con entusiasmo. El sol era cálido, la brisa era suave, y por un momento, Elías casi olvidó la sombra que lo atormentaba. Entonces lo vio. Un hombre alto, de complexión atlética, caminaba en dirección opuesta, paseando un enérgico husky siberiano. Lo primero que llamó la atención de Elías fue la reacción de su perro. Titán empezó a ladrar y a tirar de la correa no con agresividad, sino con un reconocimiento juguetón, como si conociera al otro perro. Elías levantó la vista hacia el dueño del husky, y en ese instante, su mundo se detuvo. Antes de que pudiera procesar la situación, la voz de Lía resonó con una alegría inconfundible. «Kyle, Kyle». La niña corrió hacia el hombre, sus bracitos abiertos. El hombre, Kyle, se congeló por una fracción de segundo. Su rostro mostró una fugaz expresión de pánico,
Antes de componer una máscara de indiferencia, ignoró a Lía por completo. Tiró de la correa de su perro y desvió la mirada, acelerando el paso como si fueran completos extraños. Elías sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones. Kyle era real y vivía lo suficientemente cerca como para que su hija lo reconociera al instante. El dedo de Elías señalando al techo 2 meses atrás cobró un sentido aterrador. Giró la cabeza para mirar a Amara. Ella estaba completamente quieta, con la vista fija al frente, pretendiendo no haber visto nada, como si se esforzara por volverse invisible. Su mandíbula estaba tensa, sus manos apretaban el bolso con fuerza. La negación en su postura era tan palpable como un grito. El encuentro duró menos de 10 segundos, pero para Elías fue una eternidad suspendida en el tiempo. El hombre, Kyle, le dedicó una sonrisa forzada y una inclinación de cabeza casi imperceptible antes de desaparecer por el sendero. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. El silencio que cayó entre ellos era pesado, cargado de todo lo no dicho. La idílica tarde de parque se había transformado en la escena de un crimen. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Elías, su voz extrañamente calmada, aunque por dentro era un huracán de furia y dolor. Amara tardó un momento en responder, como si buscara las palabras adecuadas en un guión memorizado. Nadie importante. Un vecino del piso de arriba, dijo en un tono despectivo, intentando restarle importancia. A veces nos lo cruzamos. ¿Un vecino?, replicó Elías, el sarcasmo afilando su voz. ¿Un simple vecino al que Lía llama por su nombre con tanta familiaridad? La coartada de Amara fue rápida, demasiado rápida. Su perro a veces se le suelta y viene a jugar con Titán. Ha pasado un par de veces. Es amable con la niña, la saluda, eso es todo. Una explicación razonable, quizás. Podría haber sido creíble si no fuera por un detalle devastador. El detalle que lo cambiaba todo. El recuerdo de su hija frente al televisor, viendo una escena romántica y diciendo con total inocencia, «Son mamá y Kyle». Coincidencia. Esa palabra resonaba en su cabeza como una burla. El hombre del parque era Kyle, que él vivía en el piso de arriba, exactamente hacia donde su hija había señalado. Y su hija los había asociado, a él y a Amara, con un beso. No, aquello no era una coincidencia, era una confirmación. Algo oscuro y terrible estaba sucediendo a sus espaldas, en su propio hogar, y él estaba decidido a arrancarlo de las sombras, sin importar cuánto doliera. La mentira en los ojos de Amara había sido la última prueba que necesitaba. El paraíso se había derrumbado, y ahora Elías caminaba entre sus ruinas. El regreso a casa fue una procesión fúnebre. El silencio en el interior del lujoso sedán de Elías era tan denso que podía cortarse. Lía, ajena a la tormenta que acababa de desatar, dormitaba en su silla de seguridad en el asiento trasero, un pequeño ángel de paz en medio de un infierno naciente. Amara intentó romper el hielo un par de veces, comentando sobre el clima, sobre los planes para la cena, pero sus palabras morían en el aire, sin encontrar eco. Elías se limitaba a asentir, con la vista fija en la carretera, sus nudillos blancos por la fuerza con que aferraba el volante. Cada semáforo en rojo era una pausa insoportable, un momento en el que sentía la mirada de su esposa sobre él, una mirada que ya no sabía si era de preocupación, de culpa o de miedo. Al llegar al apartamento, la tensión se hizo aún más palpable. El hogar que antes era su refugio se sentía ahora como un territorio enemigo, un escenario lleno de mentiras. Mientras Amara llevaba a Lía a su habitación, Elías se quedó de pie en medio del salón. Miró hacia el techo, hacia el piso de arriba, y una oleada de náusea lo invadió. Imaginó a ese hombre, a Kyle, caminando sobre su cabeza. Quizás en ese mismo instante, reía, pensaba en su esposa. La idea era tan repugnante, tan visceralmente dolorosa, que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Sabía que no podía enfrentarla directamente. No todavía. La confrontación sin pruebas irrefutables sería un desastre. Ella negaría todo. Lo llamaría paranoico, celoso.
Incluso podría usar su embarazo como un arma emocional en su contra. Lo manipularía con la misma facilidad con la que le había mentido sobre conocer a Kyle. No, él era un hombre de números, de hechos, de balances auditados. Necesitaba un informe final, una prueba que no admitiera interpretación. Esa noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, Elías se encerró en su estudio. La pantalla de su ordenador portátil iluminaba su rostro demacrado. Con dedos torpes, empezó a buscar. No sabía exactamente qué, pero sus instintos lo llevaron a los rincones más oscuros de Internet, a foros anónimos donde extraños derramaban sus corazones rotos. Mi esposa me engaña. Señales de infidelidad. ¿Cómo saber la verdad? Leyó docenas de historias, cada una un pequeño apocalipsis personal. Hombres y mujeres atrapados en la misma red de dudas y dolor que él. Encontró un hilo de conversación que capturó su atención. No confíes en tus suposiciones, consigue pruebas. Un usuario recomendaba contratar a un investigador privado. La idea le pareció sacada de una película de serie B, algo melodramático y ajeno a su vida ordenada. Pero no era su vida ahora un melodrama. La sugerencia se instaló en su mente. Él no tenía tiempo para seguir a nadie. Su trabajo, que antes era su orgullo, ahora se sentía como una jaula que le impedía descubrir la verdad. Pasar días vigilando a su propia esposa era impensable y emocionalmente devastador. Un profesional, en cambio, sería discreto, eficiente, objetivo. Un bisturí para extirpar el tumor de la mentira. El costo era irrelevante. Su paz mental, la seguridad de su hija, el futuro de su familia, no tenían precio. Tomó una decisión. El hombre que había construido su vida sobre la base de la confianza y el amor, ahora iba a demolerla, si era necesario, con la ayuda de un extraño a sueldo. Buscó agencias de investigación privada en la ciudad, especializadas en casos de infidelidad. Encontró una con buenas críticas, cuya página web prometía discreción y resultados. Anotó el número de teléfono en un trozo de papel. Miró el número durante un largo rato, como si fuera un código para activar una bomba. Sabía que al hacer esa llamada, cruzaría un punto de no retorno. La posibilidad de una explicación inocente, la pequeña y moribunda esperanza de que todo fuera un terrible malentendido, se extinguiría para siempre. Pero la alternativa, vivir en la agonía de la duda, era infinitamente peor. Con un suspiro tembloroso, tomó su teléfono. Marcó los dígitos que sellarían su destino y el de su familia. El Elías que había despertado esa mañana, el feliz hombre de familia que paseaba por el parque, había muerto. En su lugar, había nacido un hombre con una sola misión: desenterrar la verdad, sin importar cuán fea y destructiva pudiera ser. La investigación había comenzado. La reunión con el investigador privado tuvo lugar al día siguiente en una cafetería anónima y ruidosa, a kilómetros de su barrio. El hombre se llamaba Ricardo, un tipo de unos 50 años, con ojos cansados que parecían haberlo visto todo, y una calma que a Elías le resultó extrañamente reconfortante. No había juicio en su mirada, solo profesionalismo. Elías relató su historia, su voz apenas un murmullo para no ser escuchado. Contó lo de la película, las palabras de Lía, la mentira de Amara en el parque. Cada palabra que salía de su boca se sentía como una traición, como si estuviera profanando la santidad de su propio matrimonio. Le dio a Ricardo una foto de Amara, una foto reciente de Lía, la dirección de su edificio y el código de acceso. Le describió a Kyle lo mejor que pudo. «Necesito saberlo todo», dijo Elías, su voz cargada de una desesperación helada. «Quiero saber quién es él, dónde trabaja, cuál es su horario, pero sobre todo, necesito saber cuál es su relación exacta con mi esposa». Ricardo asintió lentamente, tomando notas en una pequeña libreta. «Entendido. La primera fase será la identificación y el establecimiento de un patrón. Vigilancia discreta. Le informaré de cada avance». La semana que siguió fue la más larga de la vida de Elías. En el trabajo, se esforzaba por concentrarse en informes financieros y proyecciones de mercado, pero su mente estaba en otra parte.
Se quedaba hasta tarde en la oficina, no solo por la carga de trabajo, sino para darle a su esposa la oportunidad, el espacio para cometer un error. Cada llamada de Amara, preguntando a qué hora llegaría, se sentía como un interrogatorio. Cada "te quiero" que ella le decía era una puñalada. Tenía que actuar con normalidad, sonreír, besarla, preguntar por su día, mientras por dentro se sentía consumido por el odio y la ansiedad. Al final de la semana se encontró de nuevo con Ricardo en la misma cafetería. El investigador deslizó una carpeta marrón sobre la mesa. Elías la abrió con manos temblorosas. «Confirmado», dijo Ricardo en voz baja. «El vecino del 19B. Su nombre es Kael Mendoza, 36 años, divorciado recientemente. Trabaja como gerente de logística en una empresa de distribución. Tenemos su horario». El corazón de Elías se hundió. Hugo. Así que su hija simplemente había infantilizado el nombre. Kael se convirtió en Udo en la boca de una niña de 3 años. La pieza encajaba. La coincidencia más aterradora se había confirmado. Luego vio las fotos. Eran imágenes de Amara y Lía en el parque, pero no estaban solas. En varias de ellas, Kael estaba sentado en el mismo banco, riendo con Amara mientras Lía jugaba en el césped con los 2 perros. No había contacto físico inapropiado, ni besos, ni abrazos. A simple vista, parecían 2 vecinos amigables compartiendo un momento agradable. Pero para Elías, eran la prueba definitiva de la mentira. Amara no solo lo conocía, tenía una relación con él, una rutina, una familiaridad que le había ocultado deliberadamente. Ella había dicho que apenas se cruzaban. Las fotos gritaban lo contrario. La interacción parece cordial, de amistad, continuó Ricardo, ajeno a la tormenta en el interior de Elías. Pero ella le mintió. Eso ya es una bandera roja gigante. Elías miró una foto en particular. Amara reía, echando la cabeza hacia atrás, con una expresión de alegría despreocupada que él no había visto en mucho tiempo. Y Kael la miraba con una intensidad que le revolvió el estómago. No era la mirada de un simple vecino. La pregunta ya no era si su esposa le había mentido. La pregunta ahora era mucho más profunda y dolorosa. Si Lía los había visto en una actitud romántica, como sugirió su comentario sobre la película, ¿dónde había ocurrido? ¿Y con qué frecuencia? El investigador le preguntó si quería continuar. «Sí», respondió Elías sin dudar. La voz le salió ronca. «Quiero que siga. 2 semanas más. Quiero saber hasta dónde llega esto». Sabía que se estaba adentrando más y más en un territorio oscuro del que quizás nunca podría regresar por completo. Pero la verdad, por terrible que fuera, era lo único que podía liberarlo. Estaba pagando a un extraño para que le mostrara la destrucción de su propia vida, foto a foto, informe a informe. Las 2 semanas siguientes se arrastraron con la lentitud de una sentencia. Elías vivía en un estado de alerta constante, analizando cada palabra de Amara, cada silencio, cada gesto. La carpeta de Ricardo se había convertido en su Biblia y su tormento. La consultaba a escondidas, en la soledad de su oficina, estudiando las fotos de su esposa riendo con otro hombre, un hombre cuyo nombre ahora sabía que era Kael. El segundo informe del investigador fue aún más perturbador. Ricardo había profundizado en la vida de Kael Mendoza, y el retrato que emergió fue el de un depredador. «El sujeto no es discreto con su vida personal», le explicó Ricardo con su habitual tono monótono. «Parece tener múltiples parejas. Lo hemos visto con 3 mujeres diferentes en la última semana. 2 de ellas son empleadas de su empresa, lo que ya de por sí es una falta ética grave. Y una de esas empleadas, hemos confirmado, es una mujer casada y con hijos». La sangre de Elías se heló. Así que Kael no era solo un vecino amable. Era un hombre que coleccionaba mujeres, que abusaba de su posición de poder y que no respetaba el sagrado vínculo del matrimonio. La probabilidad de que su esposa fuera solo una más en su lista, una conquista más, le llenó de una rabia impotente. Y con esa rabia, una nueva y espantosa duda comenzó a germinar en su mente. Una duda tan monstruosa que apenas se atrevía a formularla.
el bebé que Amara llevaba en su vientre, el hijo que él esperaba con tanta ilusión, era realmente suyo. La posibilidad, por remota que pareciera, lo golpeó con la fuerza de un mazazo. Su vida entera, su futuro, podría estar basado en la más cruel de las mentiras. El problema era que, a pesar de la calaña de Kyle y las mentiras probadas de Amara, la investigación había llegado a un punto muerto. Ricardo fue honesto. Son cuidadosos. En público no hay nada más que una amistad. Si algo está pasando, ocurre a puerta cerrada, en su apartamento o en el tuyo, y mis hombres no pueden estar sentados en la escalera de tu edificio todo el día. Es imposible conseguir pruebas así. Elías se sentía atrapado. Tenía la certeza moral de la traición, pero le faltaba la prueba física, la imagen definitiva que lo aniquilaría todo. Tenía suficiente para un divorcio contencioso basado en una aventura emocional, en mentiras, pero ella podría negarlo todo, victimizarse, y el proceso se convertiría en un lodazal. Necesitaba algo irrefutable. Fue entonces cuando Ricardo, con la delicadeza de un cirujano a punto de realizar una amputación, puso la opción final sobre la mesa. Hay una manera de saberlo con certeza, dijo, mirando a Elías directamente a los ojos. Pero es una medida extrema, una cámara oculta, en tu casa. La sugerencia flotó en el aire viciado de la cafetería. Una cámara, en su propio hogar. La idea le revolvió el estómago. Se imaginó a sí mismo como un ladrón, instalando un pequeño ojo electrónico para espiar a su propia esposa. Violar el último vestigio de intimidad que les quedaba. Era sórdido, era degradante. Se sentía sucio solo de pensarlo. ¿En el dormitorio?, preguntó Elías con voz ahogada. Es el lugar más probable y el que daría la prueba más contundente, respondió Ricardo sin inmutarse, pero también el más arriesgado. Ella limpia la casa todos los días, podría encontrarla. Un lugar más seguro sería el salón. Si él entra en el apartamento, cualquier interacción inapropiada que ocurra allí quedaría registrada. Elías luchó consigo mismo. Una parte de él, el hombre honorable que siempre había creído ser, se rebelaba contra una invasión tan grotesca de la privacidad. Pero otra parte, la parte herida, la parte que gritaba por la verdad, sabía que era la única salida del limbo en el que se encontraba. No podía seguir viviendo así, comido por la duda, sospechando de cada sombra. Necesitaba ver la verdad con sus propios ojos, por mucho que le quemara las retinas. Necesitaba el golpe final para poder empezar a recoger los pedazos. De acuerdo, dijo finalmente, la palabra raspando su garganta. Lo haré. Ricardo deslizó una pequeña caja negra sobre la mesa. Dentro, anidada en espuma, había una cámara diminuta, no más grande que un dado. Parecía inofensiva, pero Elías sintió su peso en la palma de su mano como si sostuviera un artefacto explosivo. Funciona con una aplicación en el móvil. Puede ver la transmisión en directo o las grabaciones. La batería dura varios días, pero es mejor si la conecta a una fuente de alimentación discreta, le instruyó Ricardo. Esa noche, con el corazón latiendo desbocado en su pecho, esperó a que Amara se durmiera profundamente. Se movió por su propio hogar como un fantasma, con un pánico helado recorriéndole las venas. Con manos temblorosas, escondió la cámara en un rincón de la estantería del salón, oculta entre libros de arte y fotos familiares. Fotos de su boda, de las primeras navidades de Lía, de una vida que ahora sabía que era una farsa. Conectó el pequeño dispositivo. Una minúscula luz parpadeó una vez y luego se apagó. Estaba activa. El ojo estaba abierto. Se retiró a su estudio y abrió la aplicación en su teléfono. La imagen granulada de su propio salón apareció en la pantalla, vacío, silencioso, bañado por la luz de la luna que entraba por el ventanal. Era el escenario, y él era el único espectador de una obra cuyo último acto prometía ser una tragedia. Había cruzado la última frontera. Ahora solo le quedaba esperar a que el telón cayera. Los días que siguieron a la instalación de la cámara se convirtieron en una bruma de ansiedad y paranoia. La vida de Elías se redujo a la pequeña pantalla de su teléfono móvil.
Comprobaba la transmisión en directo de forma compulsiva, en medio de reuniones de junta, con el teléfono oculto bajo la mesa, en el baño de su oficina, con el sonido de la cisterna ahogando su respiración agitada, por la noche, en su estudio, mientras el resto de la casa dormía. Cada alerta de movimiento de la aplicación era una descarga eléctrica que le recorría el cuerpo. La primera semana no reveló nada más que la dolorosa monotonía de la vida que él ya no habitaba. Veía a Amara jugar con Lia en el salón, las dos ajenas al ojo invisible que las observaba. Veía a su esposa limpiar el polvo de la estantería, pasando a centímetros de la cámara que la condenaría. Por momentos, una oleada de culpa y vergüenza lo inundaba. ¿En qué se había convertido? ¿Un espía en su propio santuario? Una pequeña y traicionera voz en su interior empezó a susurrarle que quizás estaba equivocado, que su paranoia había construido un monstruo donde no lo había. Quizás la mentira de Amara fue por miedo, para no preocuparlo. Quizás todo había sido un flirteo inocente que nunca fue a más. Casi deseó que fuera así. Casi estuvo a punto de arrancar la cámara y aplastarla bajo su zapato, de borrar la aplicación y tratar de olvidar los últimos meses de infierno. La esperanza es una droga tenaz, y durante la segunda semana, Elías casi se permite ser adicto de nuevo. La vigilancia no mostraba nada, absolutamente nada. El apartamento permanecía impoluto, un escenario vacío de traición. Estaba a punto de llamar a Ricardo y dar por terminada la operación, a punto de rendirse, y entonces llegó el día. Un martes por la mañana que empezó como cualquier otro. Se despidió de Amara con un beso en la mejilla que le supo a ceniza y le dijo a Lia que la quería más que a nada en el mundo. Salió de casa y se dirigió a su oficina, sumergiéndose en el ritual de la normalidad. A las 10 de la mañana, mientras estaba en una videoconferencia con el comité ejecutivo del banco, su teléfono vibró. Una alerta de movimiento. Con el corazón en un puño, disimuló un bostezo para llevarse la mano a la cara y poder mirar la pantalla. La aplicación se abrió. Vio a Amara entrar por la puerta principal quitándole el abrigo a Lia. Titán, el perro, entró moviendo la cola, pero no venían solos. Detrás de ellos, cerrando la puerta con una familiaridad que le heló la sangre a Elías, entró Kyle. El mundo de Elías se detuvo. El sonido de la videoconferencia se convirtió en un zumbido lejano e irrelevante. Solo existía esa pequeña imagen en su teléfono. Vio a Lia correr hacia su cuarto de juegos. Vio a Amara dirigirse a la cocina. Y vio a Kyle seguirla. Él no se movió del salón. Esperó. Y cuando Amara volvió a entrar en el encuadre, Kyle se acercó a ella por la espalda. Deslizante, silencioso. La rodeó con sus brazos. Elías vio las manos de ese hombre posarse sobre el vientre de 6 meses de su esposa, el vientre que contenía a un hijo que podría no ser suyo. Vio a Kyle besarle el cuello y vio a Amara inclinar la cabeza hacia atrás, entregándose al gesto. Luego ella se giró y se besaron. No fue un beso robado o furtivo, fue un beso largo, profundo, apasionado. Un beso de amantes que no tienen nada que ocultar porque creen que nadie los ve. La única barrera entre sus cuerpos era el embarazo de Amara, el símbolo viviente de la traición de Elías. Elías sintió que el suelo se abría y se lo tragaba. No hubo un grito, no hubo un golpe en la mesa, solo un silencio atronador en su alma, un vacío absoluto. El dolor fue tan agudo, tan puro, que trascendió la rabia y se convirtió en una especie de calma gélida. Era el fin. La duda había muerto, y en su lugar solo quedaba la certeza, fría y afilada como el cristal roto. Murmuró una excusa incoherente en la videoconferencia y la cortó. Se levantó, caminó con paso de autómata hasta el baño de su despacho y se miró en el espejo. El hombre que le devolvió la mirada era un extraño, un cascarón vacío con los ojos muertos. El calvario de 4 meses había terminado. La verdad lo había encontrado. Y ahora, lo único que sentía, por encima del dolor y la humillación, era el peso de una pregunta devastadora.
¿Cómo se empieza de nuevo cuando el mundo que construiste ha sido arrasado hasta los cimientos? Apoyó las manos en el lavabo, el mármol frío anclándolo a la realidad. Respiró hondo. Las lágrimas que había reprimido durante meses ya no estaban. Se habían secado, dejando tras de sí un desierto. Ahora solo quedaba la acción. Guardó el vídeo en un servidor seguro. La prueba, el arma, el punto final. El matrimonio de Elías y Amara había muerto a las 17:07 de una mañana de martes, y Elías sería el encargado de firmar el acta de defunción. Esa tarde, Elías regresó a casa a su hora habitual. No había prisa en sus pasos, ni furia en su mirada. Se movía con la precisión de un demoledor, a punto de ejecutar una demolición controlada. Amara lo recibió con una sonrisa que ahora le parecía grotesca, una máscara de papel sobre un rostro de traición. Lía corrió a abrazarlo, y él la alzó en brazos, besando su frente con una ternura que le desgarraba el alma. Ella era la única verdad que le quedaba en ese mar de mentiras. Esperó a que Lía estuviera profundamente dormida. Encontró a Amara en el salón, leyendo un libro bajo la luz de una lámpara. El ambiente era pacífico, doméstico. Una mentira. Amara, dijo, y su voz sonó extraña en el silencio, desprovista de toda emoción. ¿Qué está pasando entre tú y Kael? Ella levantó la vista, con una expresión de sorpresa perfectamente ensayada. Kael, el vecino. No sé de qué hablas, Elías. Pero el miedo parpadeó en sus ojos, una traición de sus nervios que su boca intentaba negar. Elías no discutió. Se sentó frente a ella y deslizó sobre la mesa de centro la carpeta del investigador. Las fotos. Amara palideció al verlas. «Puedo explicarlo», tartamudeó, su compostura empezando a resquebrajarse. «Solo somos amigos. Te lo oculté porque sabía que te pondrías así, que tu mente volaría. Pero te juro por mi vida, por nuestro hijo, que no ha pasado nada». El juramento sobre el niño que podría no ser suyo fue la última gota. Elías sacó su teléfono, abrió el archivo de vídeo y se lo tendió. No dijo nada, no hacía falta. La pantalla iluminó el rostro de Amara. Vio su propia imagen, la de su amante. El beso en su propia casa. Un grito ahogado escapó de sus labios. El teléfono cayó de sus manos temblorosas. El color huyó de su cara, dejándola con una máscara de pura vergüenza y horror. Y entonces se derrumbó. Cayó de rodillas al suelo, arrastrándose hacia él, sollozando, su cuerpo sacudido por espasmos de desesperación. Se aferró a sus pantalones, suplicando perdón entre lágrimas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Elías, su voz un témpano de hielo. «Casi un año», confesó ella entre sollozos. «Empezó 2 meses después de mudarnos. Nos conocimos en el parque. Me dijo que tenía un gimnasio en su piso. Yo estaba tan sola, tan aburrida. Subí un día y simplemente pasó». Él la miraba desde arriba, sin sentir nada, ni pena, ni rabia, solo un vacío inmenso. En medio de sus lamentos, tomó su teléfono y marcó un número. Era el de su suegro. Puso el altavoz. Ante los oídos de sus propios padres, Amara tuvo que escuchar a Elías relatar, con una calma brutal, cada detalle de su infidelidad. El llanto al otro lado de la línea era de humillación y de ira familiar. La deshonra era completa. «No puedes seguir viviendo aquí», le dijo Elías cuando colgó. «Pero no voy a echar a la calle a una mujer embarazada. Te alquilaré un apartamento. Pagaré 3 meses de alquiler y tus gastos. Después estarás por tu cuenta». Los días siguientes fueron un borrón de logística dolorosa. Se firmó un acuerdo de divorcio por mediación para evitar una batalla costosa. Ella se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, repudiada por casi toda su familia y amigos. Pero Elías no había terminado. El dolor exigía justicia. Contactó a Ricardo por última vez. Juntos prepararon varios paquetes anónimos. Uno fue para el marido de la compañera de trabajo de Kael, con pruebas de su aventura. Otro, mucho más completo, fue enviado al Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Kael, detallando su comportamiento predatorio con las empleadas, violando las políticas de la compañía.
2 semanas después, Kael Mendoza fue despedido. Su carrera, arruinada. Su reputación, destruida. Elías se había asegurado de que el hombre que había destrozado su hogar pagara un precio. Meses más tarde, Amara dio a luz a un niño. Elías, a pesar de todo, estuvo en el hospital, por la remota posibilidad de que fuera suyo, y por la mujer que una vez amó. La prueba de paternidad llegó al día siguiente. El resultado fue inequívoco. El bebé era de Kael. Elías le envió a Kael una carta al hospital, informándole de su paternidad. El hombre no apareció. Solo meses después, forzado por una orden judicial de manutención, comenzó a tener un contacto renuente con su hijo. Elías obtuvo la custodia completa de Lía, contrató a una niñera a tiempo completo y se mudó a un nuevo apartamento, lejos de los fantasmas del piso 18. Su nueva vida era un lienzo en blanco. Estaba dedicada por completo a su hija, a construir para ella un mundo seguro, a darle todo el amor que la traición no había podido manchar. Algunas noches, cuando la casa estaba en silencio, el dolor todavía lo visitaba, pero luego miraba a Lía dormir, tan inocente y perfecta, y sabía que por ella valía la pena levantarse cada día y seguir adelante, paso a paso, construyendo un nuevo futuro sobre las ruinas del pasado. La historia de Elías nos demuestra que la verdad, aunque liberadora, puede dejar las cicatrices más profundas, y que a veces, de las ruinas de una traición, pueden hacer la fuerza para proteger lo que más amamos. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Crees que la venganza que tomó fue justificada? Si historias como esta, que exploran las fibras más complejas del corazón humano, te conmueven, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para que esta comunidad de almas siga creciendo. No te vayas todavía. En la pantalla ya te está apareciendo nuestro próximo video. Solo haz clic y sigue emocionándote con nosotros. Y por supuesto, déjanos un comentario abajo contándonos qué te pareció el doloroso pero valiente viaje de Elías. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima historia.